Entonces estaría ubicado aquí, mire, ahí, al lado y lado de la cresta Galli va a haber una dilatación, un ensanchamiento del tejido nervioso que se llama el bulbo olfatorio. Allí llegan a ser sinapsis esas neuronas del primer par craneal, ¿sí? Luego los axones que salen desde el bulbo olfatorio, entonces ustedes lo ven allá, que después hacia atrás sale como una cinta, se llama el tracto olfatorio, TO, tracto olfatorio. Ese tracto olfatorio ya lo vemos aquí. Entonces mire, aquí está, esto cómo va metido, mire, esto dónde va. Esto va así, ¿no? Eso son parte de los lóbulos frontales, ¿sí? Entonces si lo vemos de abajo, esto es una vista inferior, ¿no?, de los lóbulos frontales. Si lo vemos de abajo, ustedes van a ver que aquí, ¿dónde estaría ubicado el bulbo olfatorio? Estaría ubicado acá. Este sería el bulbo olfatorio, ahí, mire, justo ahí, ¿sí? Ese sería el bulbo olfatorio. Y él produce un surco, precisamente, que se llama el surco olfatorio, que es ese surco que está ahí debajo. Si yo lo quito, ahí se va al otro lado, ¿sí? Surco olfatorio, bulbo olfatorio. Surco olfatorio, bulbo olfatorio, esa sería su ubicación. Y vea que después, inmediatamente después del bulbo olfatorio, hacia atrás sale una cinta que se llama el tracto olfatorio, que es ahí donde puse el alfiler. Es que hay una pía madre que me molesta un poco, pero ahí se ve la cinta, ¿sí o no? De color blanco, de color blanco. Sí. No, Ese es el tracto olfatorio. no ya no la vi. Luego, miren allá, luego del TO hay una trifurcación, ¿sí? Se divide en tres estrías, se llaman así, tres estrías. Estría, ahí usted dice EOM, EOL, y ahí, bueno, no escribe la otra. Estría olfatoria medial, estría olfatoria lateral y estría olfatoria intermedio. Medial, intermedia y lateral. Entonces, si miramos acá, ustedes van a ver que la cinta esta tiene la trifurcación como si fuera una Y, hacia allá, hacia allá y hacia allá, hacia allá, hacia allá y hacia allá, hacia allá, hacia allá y hacia allá, hacia allá, hacia allá y hacia allá. Esa es la trifurcación. La que coge para este lado, la que coge para acá, será la estría olfatoria medial. La que coge para allá sería la estría olfatoria lateral, y la que coge aquí sería la estría olfatoria intermedia. La intermedia no está bien desarrollada, no tiene una función importante, pero las otras dos más o menos sí. Entonces, la estría olfatoria medial, ¿qué hace? Ella viene aquí y se sube hacia el lóbulo temporal, perdón, hacia el lóbulo frontal, hacia esta área, mire. Vamos a intentar aquí con cuidadito abrirlo. Al aspecto medial del lóbulo frontal. Decíamos que estos eran lóbulos frontales, ¿no? Entonces, en la parte medial del lóbulo frontal, ahí donde ustedes ven, esa se llama el área olfatoria medial. Área olfatoria medial. Allá, mire, yo le puse AOM, área olfatoria medial. En número se llama el área 25. Área 25 o área olfatoria medial. Se ubica en el giro o circunvolución subcalloso, ¿sí? Y ahí está, superficie medial del lóbulo frontal. ¿Cuál es la función de esa área? Emociones olfativas. Las emociones olfativas es la función de esa área, porque está conectada con el sistema límbico. Está conectada con el sistema límbico. Entonces, por eso su función son las emociones olfativas. ¿Qué es emociones olfativas? Si ustedes entran en una tienda de zapatos y los zapatos les huelen, bueno, eso sería parte de otra cosa, pero bueno, los zapatos le huelen a chicle, ¿qué emoción les da a usted? ¿Ah?
Cuando era niña. Aparte de ser un recuerdo de cuando eran niñas, pero no les da una emoción como que, Satisfacción. De felicidad. como de ternura quizás, porque huele a niño, sí, cuando usted tuvo sus botas de Bubble Gummers, ¿sí? Bueno. Por ejemplo, usted está un día sentada ahí con una amiga comiéndose un helado en el centro comercial y pasa un tipo por enfrente de ustedes con la misma loción que tenía su ex y usted empieza a llorar sobre el helado, ¿sí? Se pone muy triste o le da rabia o o lo extraña quizás, quién sabe, ¿no? Depende cómo haya sido la situación ahí. ¿Por qué un olor me generó todo ese tipo de emociones? Porque los olores tienen entonces una implicación emotiva, están conectadas con el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Entonces ahí ya entendemos cuál es la función de esa área olfativa medial. Ella no se encarga de la sensación del olfato, no, sino de la emoción, las emociones relacionadas con el olfato. Listo, ahora la estría olfatoria lateral, que era la que venía hacia acá, ella se va a proyectar hacia el lóbulo temporal, hacia este huevo que está aquí, hacia ese huevo que está ahí, que se llama el uncus. Uncus, ese se llama el uncus. ¿Con H? Sin H, uncus. Uncus. Con C, uncus. Queda ubicado en el lóbulo temporal, entonces ven que ya escribí uncus lóbulo temporal, ¿sí? Ese uncus o lóbulo temporal se conoce como la corteza olfativa primaria. Es allá donde vamos a sentir el olor. Cuando la información llega finalmente ahí, es cuando nosotros sentimos el olor, ¿sí? Olfativa primaria, ¿sí? Es conocida en números, se llama el área 34, ¿sí? El cráneo que... esos numeritos se supone que es porque eso hay... No, eso no es de eso. Ah. No. Número 34. Listo, entonces su función, ya les dije, función. Si yo les pregunto ahí función, ¿ustedes qué me dicen? Sensación del olfato, ¿sí? O sea, la sensación, acuérdense que nosotros ya vimos en fisiología la diferencia entre una percepción y una sensación. Ahí, cuando llega a la corteza cerebral, podemos hablar ya de una sensación, es decir, ya sentimos el olor. Quiere decir que en todo ese trayecto, mientras la información va pasando por todo ese trayecto, todavía no hemos tenido la sensación, no tenemos una conciencia del estímulo. Solamente cuando llega acá, ahí sí ya tenemos la sensación del olfato. Esta área se conecta con otras, como por ejemplo aquí con esta que está al lado, que sería el área 28, no les voy a decir el nombre porque es una boleta, pero el área 28 que se relaciona, esa es el área de la memoria olfativa, el área de la memoria olfativa. Entonces, por ejemplo, hablábamos ahorita de las botas, del olor de las botas que nos llevaba a la niñez. Por ejemplo, nosotros tenemos memoria de muchísimos olores. Se sabe que más o menos el olfato humano es capaz de reconocer alrededor de, se dice que entre 10.000 y 1.000.000 de olores, una cosa así. Entonces tenemos una amplia capacidad para distinguir olores y para guardar en la memoria a largo plazo ese olor. A uno nunca se le va a olvidar a qué huele el popó. El formol, el popó. Usted imagínese, usted, esto es tan chévere, ¿qué será esto? ¿Sí? Usted ya sabe por el olor que es, ¿no? Usted nunca se le olvidará ese sancocho o esa, qué sé yo, el olor de su plato favorito. Usted dice, uy, huele a esto. O usted puede estar por allá en Europa y le huele a algo y, ay, huele como a no sé qué hace mi mamá. El mismo olor de las personas también. Sí, pues Quizás, por ejemplo, De mi mamá, pues no se me olvida. El de tú mi puedes papá, reconocer tampoco. algunos olores exactos, específicos. Esa es memoria olfativa. También, así como tenemos emociones relacionadas con el olor,
tenemos también La memoria de esas emociones que... memoria de los olores, ¿sí? Ahora, desde esas áreas medial, desde el área, sobre todo desde el área olfatoria medial, también hay conexiones con el hipotálamo. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros tener conexiones del olor de señales olfatorias con el hipotálamo? Porque en el hipotálamo se regulan todas las funciones autonómicas, todas las funciones vegetativas, es decir, funciones importantes como la salivación, funciones importantes como el vómito. Entonces usted pasó por una panadería, no tenía hambre, simplemente pasó, olió al pan, le dio olor como a, no sé, mantecada o a deditos de queso o a qué sé yo, y usted de una vez empezó a salivar. Es más, puede que ni pasó por la panadería, ni siquiera pasó por enfrente, Con lo pero que está ahí, le queda cerca y entonces le llegó el olor del pan y usted empezó a salivar. Y salive como si fuera un perro, ¿sí? Y bote saliva, ¿no? O por ejemplo, usted llegó a un restaurante, tiene mucha hambre, pero todavía no estaba salivando. Y apenas llegó al restaurante y olía a carne así asada, pero bien sabrosa, bien jugosa. Y usted de una vez empezó también a salivar. Entonces fíjese que como el olor, a partir de esas conexiones de la vía olfativa, tiene las funciones relacionadas. Entonces, ese hipotálamo funciona primero para eso. O, caso contrario, usted llegó por decir algo, a ver, yo estoy poniendo el mismo ejemplo en todas las clases, pero bueno, ¿qué hacemos? Usted se fue de viaje y duró un mes por fuera y llegó a su casa y resulta que faltando como una semana que usted llegara, se le metió una rata y se quedó atrapada en el mueble y ahí se murió apichada la rata. Y usted llegó ahí, ay, hogar, dulce hogar, y abrió la puerta y se vomitó. Sí, qué olor tan asqueroso, ¿por qué mi casa huele así? Y fue y miró, y era que había una rata de allá muerta, podrida, y usted llegó y... ¿Por qué el olor nos puede desencadenar esa sensación, esa respuesta de vómito? Lo mismo por conexiones con el hipotálamo. ¿Listo? Eso es una señal protectiva que nos hace generar aversión, o sea, rechazo instantáneo a esos olores para que no nos los vayamos a comer, para que, digamos, de manera instintiva no queramos comer ese alimento, ¿sí? Y eso pues nos va a proteger de daños pues más graves. ¿Listo? Esa es la vía olfatoria. Entonces ahí vimos varias partes, ¿no? Nervios olfatorios que corresponden al primer par craneal, bulbo olfatorio, que se los puedo preguntar, por ejemplo, aquí. Estructura relacionada a si les pongo una plastilina ahí, donde les puse el bulbo olfatorio, digo, estructura relacionada con los sentidos a ese nivel. Bulbo olfatorio, aquí sí, donde se los puse. Donde les puse la plastilina ahorita, mire, les presento el bulbo olfatorio, mire, ahí, ¿no? Ya saben dónde va. O se los puedo preguntar también dónde, mire, aquí, en el surco olfatorio, aquí les pongo estructura relacionada con los sentidos a ese nivel. ¿Ustedes qué pondrían ahí? Bulbo olfatorio. La cintilla olfatoria se ve, las estrías olfatorias medial y lateral, el uncus, el área olfatoria medial. Le puedo preguntar el número. ¿Cuál es el número del área olfatoria medial? 25. ¿Cuál es el número del área olfatoria lateral? 34. ¿Ahí aparece un 2? No, yo creo que aparece un 3, ¿no? 34. Función tal, Pascual. La 28, ¿cuál es la función de la 28? Memoria olfativa. Memoria olfativa. Bueno, perfecto. Entonces, eso es la anatomía del sentido especial del olfato y la vía olfatoria así a grandes rasgos. Vámonos ahora, difícil no. Hay que aprenderse la vía, por eso también se las dibujé allá, como para que la tengan un poquito más claras. Igual cuando lo veamos en teoría, bueno, creo que no sé si lo alcancemos a ver para teoría de aquí a la siguiente semana, pero bueno. Vía gustativa. Entonces vamos a hablar de la vía del gusto. El sentido del gusto les dije que el sentido